Muy bien, aquí seguimos en el Sonido y la Furia. Y como nosotros somos gente precavida, siempre estábamos esperando hasta último momento. Y vamos a tener en este bloque, principalmente en este bloque y en el que sigue, una visita deluxe. Mati, vos sabés. Pero como lo tenemos, bueno, igual no estuvo en la jaula de invitados, que lo tenemos siempre a todos los invitados. Hace tiempo que no usamos la jaula. Sí, es verdad. Desde Martín Coban. Después de Martín Coban no quiso entrar nadie más a esa jaula. No sabemos qué dejó ahí. Claro, tenemos una jaula, le cuento al invitado antes de que hable, donde metemos, esa que ves allá a la izquierda está ahí. Esa donde ponemos a todos los invitados en el primer bloque donde no hablan, entonces los tenemos ahí, le tiramos alimento balanceado y los dejamos ahí esperando un ratito para que puedan aparecer en este bloque. Y tenemos aquí, como vamos a hablar de José Esbarra, en los últimos bloques, en el libro de la semana, tenemos también un poeta, justamente, vamos a decirlo, de Lander. Vamos a decirlo así, porque sí. sería como el hábitat, porque se termina convirtiendo en un hábitat más que un poeta una condición. Que no sea de Lander es sospechoso también. Claro, tenés que ser un Hellman, si no, no claro, sos de Lander. Sí. Claro, más o menos. Tenemos aquí en el estudio de Radio Éter a Walter Godoy, les damos un aplauso enorme. Hola, ¿qué tal? Soy un poeta de Lander. Mucho gusto. ¿Cómo anda, Walter? Bien, muy bien. Claro, o sea que salió Gollum. Hola. My precious. Ustedes saben lo que es el Lander. Sus oídos son el Lander. Yo soy Ander, tú no eres Ander, ¿viste? Hay un video de la Dark. No Igual posta que es un re tema ser un poeta de Lander, porque efectivamente hay toda una gran escena de poesía de este 2016, o sea que obviamente se viene gestando hace varios años. Sí, viene de hace rato ya. Y cada vez hay más, porque increíblemente cada vez hay más gente tomando la palabra y dedicándose a la escritura, y yendo a ciclos de poesía, y leyendo, y colgando sus textos, y editando, y autoeditándose. O sea, cada vez hay más poetas de Lander. Claro. De modo que los que estamos en el Lander hace apenas unos segundos antes, ya somos un poquito, no sé si más de Lander o menos de Lander, no lo termino de entender. O más viejos, tal vez. Más viejos dentro de Lander, es verdad. Bien, la gente pasa y te saluda, Walter, te lo perdiste. Justo pasaron y sacaron fotos ahí. Ah, qué bien. Sí. Son tus fans. Debe ser por esto de estar hablando dentro de una jaula, ¿no? Lo cual es una cosa realmente muy divertida. Muy bien. Así que contanos un poquito, Walter, tu trayectoria, digamos, tu vida, ¿desde cuándo sos poeta? El currículum. Sí, claro. Currículum de poeta. Naciste como Baudelaire, viste que dice que nació el poeta y la madre lo despreciaba, ¿no? Que era esta porquería que nació. Prefería parir un nudo de víboras, sí, dice. Pero no un poeta. Es verdad que ese momento, o sea, no quiero irme a la Francia de Baudelaire, pero está esa imagen que también la tiene Bataille como del escritor en general, bueno, el poeta peor, como maldito y nacido, digamos, para tener una vida de penurias, digamos, outsider de la sociedad, y un tipo que solo produce cosas que a nadie le importan, digamos, básicamente. Que no sé si el poeta de Lander se entra tanto en ese lugar, porque hoy en día por ahí el escritor busca una especie de lugar en la sociedad. O sea, no tanto ser un salido de la sociedad, aunque inevitablemente la poesía es algo que todavía no se consume masivamente, digamos. Claro, pero hay mucha edición de poesía. Y más este año creo que salieron muchísimos libros, más que nada libros pequeñitos, de tamaño, claro, ¿no? Sí, además hay editoriales que se están dedicando exclusivamente a la poesía también. Bueno, y retomando tu pregunta de dónde comienza esto, o sea, tengo este origen con las letras, se podría decir, desde una inquietud desde temprana edad escolar, donde empecé a escribir cosas. Puntualmente en la poesía se dio más a la adolescencia, tipo 18 años, cuando decidí hacer unas letras para una banda del barrio. Yo soy de Merlo, de un barrio cerca, o más o menos cerca de la estación. Sí. Y en ese barrio había una banda de punks, viste que está el punk melódico, que es el punks, que claro. Que se me ocurrió escribirles algunos versos para sus canciones que jamás les alcancé, ni que que no sirvieron como canciones, sino que sirvieron como mis primeros poemas. Mira. O sea, tu intento fue un intento punks. Claro, mi intento punks o sea, me acerqué si bien cuando era chico escribía cuentitos de viajes en el tiempo, en cuadernos y... Sí, mucho Volver al Futuro. Mucho Volver al Futuro. Leí en ese momento también La Máquina del Tiempo, pero me gustaba más Volver al Futuro. Claro, claramente. Es mucho más divertido las zapatillas Nike del futuro de Martin McFly que los salones de gente
el siglo XIX, ¿no? Totalmente. Pero bueno, en ese momento fue como empezó la cuestión de escribir en verso. Digo, desde la ingenuidad de no saber que la poesía no es simplemente cortar un texto en verso. Sí, pero un sí. poco ahí salió esa inquietud de ver, mira este formato de escritura, digo, el poema. Claro, como que ahí claro. se me apareció gráficamente. Después fui haciendo una idea, me fui, digamos, como acercando más desde la intuición y desde el autocultivo. Claro, y no estoy claro. hablando de marihuana necesariamente. No necesariamente. En este caso, no. Y después necesariamente. la otra parte, que Sí. es también una parte que entra en toda esta cuestión del poeta de Lander, que es también una cuestión que va al caso, que es la parte de la aparición en público, la parte de llevar un texto y leerlo delante de gente en una situación social. Eso también fue en un contexto ya más adelante, pero también de una banda de rock. Mira, Sí, de un amigo de Ramos Mejía, sigo ubicándome en el oeste del Gran Buenos Aires, que me había invitado a leer mis cosas, entre comillas, adelante de la gente. Y esa fue la época, onda 2008, que fue el momento en el que hice el primer taller de escritura. Y eso coincidió también. taller de en- escritura, Iba poesía. Escritura en general, se veía Ajá. en realidad era narrativa. Ah, mira. No era de. En ese momento escribía cosas narrativas y también de poesía. Fui más que nada por la poesía, pero bueno, el taller era de narrativa, así que nada, veía cuentos y me enseñaban cagaron. cosas, claro, Te cagaron. básicamente. Y en ese mismo año empecé a leer en público lo que después se transformó en esto que es el emergente bar, ¿no? El emergente. Por decir claro. alguna cosa, digo, como esos lugares donde uno va y sabe que va a haber alguien leyendo poesía. Y Lo cual pensarlo por ahí diacrónicamente, digamos, un poco en el tiempo, es casi una locura, ¿no? Porque ya son lugares establecidos donde se lee poesía. Sí. ¿No? Sí. Claro. El sucucho de los chasquidos también, Claro. ¿no? Digamos que empezó. Vuela el pez. ¿Eh? Vuela el pez también. Bueno, el pez. Hay un montón de ciclos y de lugares que se está leyendo mucho. Y vos sos de organizar también, porque Sí. esa es otra parte importante tuya, me parece. Sí. ¿No? Además del programa que tenías, no sé si lo seguís teniendo, perdón que perdí esa data. Arriba de mi casa con un rifle. Sí. Sí, y hacía un programa de radio llamado Sé lo que quieras, que resonó en los pasillos de este noble establecimiento Mira. y emisora de radio hace unos años. Esa época en la que tenían un director luego fugitivo. Después de ese programa de radio empezamos con Arriba de mi casa con un rifle, que es una cosa de video, que hoy se puede ver, vamos a hacer una transmisión Bien, a partir bien. de las 22 horas en fusortv.net. Ajá. Que eso es de video, o sea, es como hay una... Es un canal de televisión, Es digamos. un canal de televisión así también, viste, medio, qué sé yo, como una especie de youtuber deforme, por decirlo de alguna forma. Tuve el gusto de participar Sí. en uno de esos programas. Tenemos La verdad que El es una nombre locura. tomado de Él Mató. Sí, Poesía. es un guiño a El Mató. Un guiño bastante importante para el que conoce el mató, claramente, ¿no? El mató, un policía motorizado. Así es. Aparte, el tema es muy. Me parece muy importante el título Mm, en cuanto a lo que sucedió después del 2001. claro. Porque tenía que ver con eso, ¿no? El Mm. tema de él mató a un policía motorizado. Sale con este tema arriba de mi casa con un rifle, Mm. ¿no? Tiene que ver con esto de los saqueos, ¿no? De la gente atrincherada. Y también de la posición del artista, Mm, ¿no? De la posición del artista como el francotirador que enfoca las cosas, que ve desde otra perspectiva, desde Sí. arriba. Que es mucho más del poeta, me parece eso, que del narrador, Sí. a mí, Sí, me sí, parece. ¿Cómo vivís esto de la visión del poeta vos, Walter? Si es Mira, que sé que lo tenés así, ¿no? Si lo sí, considerás así. trato de mi visión con la poesía lo uso más como una especie de cámara, como una especie de perspectiva, no tanto como del lugar de superioridad ni del lugar de inferioridad, sino desde como, bueno, lo veo y lo narro del modo poético, o sea, atiendo a esos detalles y trato que a la hora de armar el texto, en la edición de los hechos, digo, porque tengo varios textos que son como anécdotas y cosas que vi en la calle, o sea, generalmente me alimento bastante de eso, como de personajes que veo en la calle, desde atracos hasta personajes que andan por ahí. Creo que la visión es un poco eso, es un poco estética. No te digo mirar las cosas desde una alcantarilla, como diría Claro, Pizarnik, claro. pero tampoco desde una superioridad del artista. A mí la verdad que no me interesa esa imagen del artista de
soy un ser sensible separado del resto. O sea, soy un ser sensible, pero no estoy separado del Claro, resto. pero Pero por ahí no, mucho voy a más. lucrar con eso. Claro, Sí. hay un poema de Oliverio Girondo que me parece muy interesante que se llama Hay que compadecerlos, donde la voz, ¿no? La voz poética habla desde una posición muy rara porque dice hay que compadecerlos, miradlos, y obviamente está hablando de la humanidad, pero esa voz no es la humanidad. Claro. Entonces es muy importante la voz ahí, pero obviamente es un recurso estético en Claro. ese punto de cómo se pone desde donde mira. Y a veces el poeta sí cae en esto, pero en esto de creerse, bueno, ¿no? Pero más que Distinto. nada el que recién empieza para mí, Sí. ¿no? Sí, también lo puede hacer desde un cierto chiste. Hay un poema que últimamente me interesa leer y que escribí hace poquito, que es sobre unos tipos que están lavando autos de un lavadero artesanal que hay, que no voy a decir el nombre porque es el nombre de un artista plástico que también es un lavadero artístico. Y como que para narrar esa escena traté de usar una voz como de externo, ¿viste? Como alguien que no es un obrero, Sí. pero que tampoco es alguien que tiene un auto que manda su auto a lavar al lavadero, ¿entendés? Entonces Sí. ahí por ahí está como la imagen del poeta que es como que genera una distancia Sí. para poder narrar lo que está pasando. Digo, recortar una pequeña escena que me interesa esto que es medio por ahí puanero, pero al mismo tiempo lo comparto, que es lo de desautomatizar. Y estoy re de acuerdo con esa mirada. Como, bueno, sí, agarras algo que está en automático, que todo el mundo lo da por sentado, lo da por dado, lo da por hecho, sí. hecho, y que al mismo tiempo ahí puedes encontrar como una pequeña postal o del infierno, o de la esperanza, o de vos fíjate lo que está pasando acá. Y esa me parece que es una función y una tarea del poeta. Bien, esa es la mirada adánica, digamos, Claro. el mirar las cosas como por primera vez en esa búsqueda. Y está buenísimo porque vos sabés que la otra vez, mirando así también a gente que vos conocés y que van publicando cosas y hablaba mucho de esto ¿no? De qué hace el poeta, si el poeta es un narrador que le mete enter más seguido que los demás Claro. o no, ¿no? Y lo profundo que en realidad es la poesía y lo difícil que es ser poeta, porque de verdad, o sea, yo siempre digo que yo no soy poeta porque, o sea, yo dejé de escribir poesía porque no soy poeta, no me siento con la visión de que yo considero de la poesía. Claro, entiendo. Es muy difícil escribir Es poesía. difícil. Es muy Y me difícil. parece que es más complejo todavía porque no solamente es algo que se aprende con una herramienta formal, como, no sé, como las figuras retóricas que podés usar en un Economía de palabras también, Sí. la eficacia en la precisión. y aparte de lo que estás transmitiendo, que eso es lo más importante, Y eso me es más- parece, ¿no? Ahí ya, bueno. Sí, transmitir algo. Transmitir más allá de lo algo. formal, digamos. Claro. Claro, porque había una anécdota de Borges, que Borges siempre lo digo, que me parece que bueno que estoy de acuerdo conmigo mismo, ¿no? Que yo siempre digo las mismas cosas, ¿no? Que Borges me parece muy buen Si mejor fuese cuentista. Borges diría lo mismo. Claro. Claro. Muy buen cuentista, más que poeta. Claro. Aunque sus Ojo, poemas. tiene unos poemas de la puta madre, Claro. no le podés decir nada. Sí. No podés decir nada. Pero había una anécdota donde él escribe un poema muy lastimero y lo publica en el diario. No recuerdo qué poema es. Y donde es casi el tipo que se está por pegar un tiro, ¿no? Que está por tirarse una cornisa, una cosa muy triste. Y lo llaman los amigos preocupadísimos. Y él dice, no, pero siempre es bueno tener un poema trágico en tu haber. Dice, no, o sea que no le pasaba nada de lo que sentía ahí. Y el poema era maravilloso, te transmitía todo. Pero a él no le estaba pasando eso realmente. Sí. Lo cual es muy raro. Sí, es todo un debate también, porque volviendo al tema de la poesía ultra contemporánea, Sí. citándolo a Sebakis, realmente hay mucha relación ahora con el yo lírico y el autor biográfico, en el sentido de, bueno, narra una anécdota de personal y a la mierda, que hasta incluso está cerca del stand-upeo y todo lo demás. Claro. En ese exceso de enter, pero también porque no está ese trabajo que, bueno, como en esta anécdota que decís de Borges, como sí, la voz del poema, el trabajo de la escritura y también, bueno, lo que uno transmite desde la vivencia personal, más allá de cómo lo transmite. Claro, y es difícil. Vos creás personajes, digamos, con las voces narradoras o, digamos, conscientemente. Lo haces. Yo sé que lo haces porque Claro. todos lo hacemos. Claro. Digamos, cuando escribimos creamos un narrador Sí, sí. o una voz poética. Pero, digamos, ¿hay una conciencia de eso o hay algo más cercano a vos? Mira, recién en este momento estoy como separando esas aguas, ponele, Ajá. porque siento que hay como una especie de camino hecho acerca de, bueno, de la cuestión personal, del yo lírico pegado al autor, digo, no escapo de esa mirada, pero también ahora estoy empezando a trabajar la forma del poema para deslizar otras voces más
más ficcionales, entre comillas, digo, como si lo otro no fuese ficcional, pero como bueno, una voz que cuenta esto desde esta perspectiva. Claro, claro, que tiene una forma de hablar propia. Claro, ¿no? en unos textos que estoy escribiendo sobre ciencia ficción de Argentina. Maravilloso. Y explosiones y cosas por el estilo. Entonces ahí sentí la necesidad de como construir una cosa más, no tanto desde el tipo que camina por la calle y Claro, ve desde cosas. Flaner, Claro, digamos. sino como, bueno, sí, diferentes voces y diferentes personajes para contar una historia general. Buenísimo, perfecto. Momento de tanda, ya nos están apurando, así que vamos a hacer un corte. Sí, tenemos a los perros acá que nos están tirando de córtenla. Y después... Pero no nos vamos a ir sin antes un tema. Ay, por Dios. Que nos amagó recién el tema. Amago dijo que aparecía y ahora sí aparece. Ahora sí se empieza a bajar la luz. Esto se empieza a poner complicado. Alrededor Walter, del Urrit el nunca hay látigo nada ese es para bueno. vos. Ok. Seguimos aquí en el Sonido de la Furia. Estamos con el señor Walter Godoy. La Charla música de esta poesía. siempre es así como muy ¿no? De vasito de whisky. ¿No? Claro. Escucharás. Sí, gracias por el vaso de whisky que me acercaron. Sí, Nos sí, que sí. mientras nos habíamos quedado hablando de Andy Warhol, después de escuchar este temazo de la Velvet Underground, Venus in Furs. Sí, que no se La puede Venus creer. en cuero, además, ¿no? ¿No? La Venus de las pieles, ¿no? De una cosa así, Sí. la Venus de los... Sí, En del cuero, cuero. sí, de pieles. Gente que le gustaba el BSM, ¿no? Claramente. Claramente. Estaba muy de acuerdo con la Sí. mazmorra. Con la mazmorra y con la jaula esa que tenemos acá. Claro, combina bastante bien. Sí, también hasta tiene un aroma a esbarra, todo eso. No hablemos de aromas, por Dios que... Claro. Por suerte en radio no se sienten los aromas, pero si ustedes vieran la jaula, por Dios. Por Dios. Sí. Por Jebus. Así que Walter, contanos, bueno, un poquito, ya estuvimos hablando de tu recorrido, ¿no? De tu origen Sí. como poeta y qué es lo que, digamos, cómo fuiste creciendo, qué fuiste incorporando en tu literatura. Ahora, decime cómo fue que empezaste a participar de la literatura activa, porque vamos a decirle de alguna manera así, porque no es que sos un tipo que escribe en su casa y se encerró y Claro. está esperando que venga Dios Alfaguara y te edite, ¿entendés? Sí. No, vos saliste a la calle directamente sí. a editar. Fui de esos que llevó algo a alguien para que lo imprimieran a una imprenta. Sí. ¿Cómo lo ves a esa movida que surgió? ¿Qué historicismo podés hacer vos que empezaste 5 minutos antes del boom? Digamos? Mira, qué sé yo, a mí lo puedo relatar en principio desde un lugar bastante personal de la inquietud de que se armara un librito con algo que había escrito. Los primeros que me dieron bola son los de una editorial que ya no existe más, que eran de Mataderos, Casi Incendio de la Casa, editorial Casi Incendio de la Casa. Casi incendio la casa, maravilloso. Ellos editaron una plaquetita llamada Cuando éramos jóvenes, que tenía un par de poemas y un par de textos, un par de dibujos. Bueno, después esta editorial Casi Incendio de la Casa, los pibes se dividieron. Uno es Fernando Bogado, que él hizo su propia editorial y además tiene su propio recorrido como docente y como escritor. Y después el otro grupo, Sebastián Ralini y Juan Craya, hicieron Años Luz, que ahora están trabajando un montón con esa editorial, editando poesía y narrativa. Bueno, esa fue la primera plaqueta que publiqué. Y después varias plaquetas más de amigos y qué sé yo. Hasta que empecé a participar en el 2011-2012 en el Slam de poesía, y Sebakis y Milena Cacerola editaron una tanda de también como de libritos de los que Sí. participaban en ese Slam, y ahí me editaron también un libro que está bueno, que tiene una tapa blanca con un conejo Bowie. Es maravilloso el conejo Bowie. Yo tengo ese libro, ¿no? Que es el de... Mirá, ¿sabes que no lo encontré ni bien salí de casa? Digo, ¿dónde lo tengo el conejo Bowie? Pero me fui y no lo traje, pero es espectacular esa tapa, Sí, por es buenísimo. cierto. Y el libro es muy interesante porque también plantea algo muy raro en la poesía, digamos, ¿no? Algo fragmentario casi, Sí. ¿no? De pequeños vislumbres poéticos. Y no, digamos, cosa épica, ¿no? Poesía Sí, épica. es un libro medio interesante porque no está terminado. Sebakis me pidió los archivos a las 4 de la mañana. Yo le pasé un Word que tenía en ese momento. El tipo publicó eso, básicamente. Maravilloso. O sea, obviamente fue responsabilidad mía por no tener algo más preparado y listo para esa situación de emergencia. Pero también es divertido eso, porque
digo, tiene algún sentido, no es que es toda una cosa fragmentada y nada más, como que tiene una continuidad, era un, qué sé yo, bla. Y después salió, lo más reciente que tengo publicado es Cómo matar al Papa en 3 días, que es una plaquette de poesía. ¿Por qué le decís plaquette? Me gusta la idea. A ver. Es como un libro breve, es como Ahí está, ahí un está. cuarto de libro. Un cuarto de En vez de un cuarto de libra, un cuarto de libro. Dame un cuarto de libro con Godoy. Deme un cuarto de libro, por favor. Y está esa plaquette que la editó Su Poesía, que Sí. son Aldán Anthony y León Pereira, que son 2 amigos, y más allá de la amistad, tienen un trabajo muy serio de editar a mucha gente. De este entorno de la poesía y alrededores, y apostamos a ese librito, al que le tengo mucho cariño, que es lo más actual que está. Y ahora va a salir en brevísimo, un libro ya un poco más lo mudo, Ajá, un poco menos placa. un poco menos placa y un poco más lo mudo, 3/4 de libro ya estamos. con el que vamos a romper mucho las Dragon Balls, y Vamos. probablemente usted alguna vez llegue a ese libro de algún modo, Por supuesto. que se llama Luchemos por la Ida, que Por la ida. por la Ida, Sí. que es forma parte de una colección llamada Ultra Cool de Milena Cacerola, que también es una editorial independiente desde hace 10 años o más, que Sí, editó sí, a 10 Mel- años cumplió. Sí, y tiene un catálogo bastante Enormísimo. infinito. Sí, no. Es inabarcable. Yo me pregunto si Rec tendrá todos los libros que editó. Ya No para le- eso No le necesita. importa, yo creo que ya se le fueron de las manos. Se le Claro. fueron de las manos. Bueno, obviamente, Milena es la que me editó a mí también. Y son maravillosos los libros. Y sí, hay esa nueva colección. Sí, Tiene unas tapas muy originales, con unos dibujos muy, muy importantes, en un estilo, ¿no? que Sí. mantiene la colección, digamos. Un estilo constante en la colección que es muy interesante. Sí. Así que por ahí vas a sacar. sí, va a salir en el marco de esa colección que editó Angie Morán para Milena Sí. Cacerola. Tiene unas ilustraciones, ahora no recuerdo el nombre del señor ilustrador, le pido disculpas, pero tiene una banda experimental llamada Long Champs. Lonchamps. Sí, y igual toda esta información se puede checar en el sitio de no me acuerdo cuál en este momento. Pero esa información está, no se preocupe, señor y señora escucha. Son tapas buenísimas y va a salir también una especie de novelita de Angie Morán, un libro de Jackie Casais que se llama Me Tengo Harta. También pertenecen a la colección un libro de Morris, Sí. que fue el primero, digamos, el que inauguró la colección, que ahora no me acuerdo exactamente el título. No me toleres, creo que es, o uno de ellos, porque Bueno. Morris también es bastante prolífico, tiene muchos títulos. Sí, ¿no? También. Morris con H, Morris M. Y bueno, y Luchemos por la Ida, que tiene cuatro poemarios o 4 partes, y tiene un prólogo de Fernando Bogado, y tiene estas ilustraciones. Y nada, Mucho laburo, y mucho laburo. es una apuesta bastante importante. Creo que va a ser como el librito más serio, digamos, libro hasta ahora. Claro. Digo, si junto todas las plaquetas que publiqué hasta el momento, armo un libro también. Pero este va a ser como un libro. Este va a ser el libro completo, digamos. Claro. Perfecto. ¿Qué te iba a preguntar también sobre cómo ves ahora la poesía? ¿En qué crees que está virando? ¿Cómo se está formando la poesía hoy? Tanto del under como la no under, Sí. digamos. Mira, yo creo que ahora como el debate que veo más fuerte en la poesía contemporánea tiene que ver con la cuestión del oral y cómo irrumpe la cuestión del oral. Y cuando digo el oral no estoy hablando de nada sexual, Sí, no por necesariamente. favor. No necesariamente. Digo, estoy hablando de la poesía oral, del slam y de las lecturas de poesía, cómo eso va moldeando la escritura, qué carácter le va dando a la escritura a esa irrupción del escenario y de la puesta en escena del texto. Claro, porque muchas veces decir que se escribe para exponer, Sí, muchas veces sí. más que para editar, lo cual ¿Qué? es loco, ¿no? Sí, porque creo que la poesía se está transformando ahora en una especie de micrófono también. Sí. Entonces, un lugar desde el cual uno se pone de pie a decir algo, ¿no? No tanto el desarrollo como de la mirada del poeta, sino la cuestión de tomar la palabra. Y Entonces, ahí- pues sucede también que debe haber, y estoy seguro que hay poetas que son muy buenos por ahí escribiendo, pero no narrando. Claro. Y A mí me ha pasado de ir a ciclos de lectura de poesía donde seguramente el poema era genial, pero el tipo era tan malo leyendo. Ay, por Dios. Y en realidad lo que prima, no sé qué opinión tenés, si es escribir primero y después, bueno, o sea, sería ya un complemento. Claro, buscarle el... A mí me parece que sí, obvio. O sea, yo voy a un montón de lecturas de poesía para el oído
y veo que se escribe y escucho ahí cómo se lee. Y muchas veces pasa eso, que sí, bueno, por ahí me aburre, pero el texto está buenísimo. Por ahí Claro. me entretiene y el texto no está tan bueno. Claro, Entonces no es ahí gran cosa. es como una especie de lucha entre la cuestión de la palabra dicha y la palabra escrita. Y creo que la poesía hoy tiene algo de eso. No por nada siempre están las aguas divididas alrededor del slam de poesía. De si está bien el slam, si no está bien el slam, si lo que se produce en el slam es poesía o es Sí, hay otro más formato. show también, si no hay Claro. quien falta, que acota por ahí que es demasiado por ahí la puesta en escena para el poema. Sí. Y la Y forma... qué gana, ¿no? Y que, claro, a mí me parece que se gana. Yo creí mucho pensando en el espacio de la lectura en vivo. Y también, o sea, esto por ahí es como una discusión sobre los formatos. Y también otra discusión sobre el formato puede ser cómo insertar internet dentro del texto, cómo hacer que el texto vaya a internet. Eso también me parece que es una discusión que no está tan dada, pero que al mismo tiempo interesa. Cómo la poesía puede comenzar a circular en internet. Digo, ¿qué es eso? Por ahí es como alejarse del tema específico de la poesía, pero quizás también eso sea lo interesante, como alejarse de buscar una cosa específica para la poesía. Por ahí si lo pensamos un poco, más allá de todo estamos, ¿no?, charlando, hay como un retroceso, pero que no es necesariamente negativo, justamente en este caso es positivo, de volver al origen de la poesía cuando era leída por juglares, cuando la poesía rimada y con juegos de palabras era hecha a propósito porque así se la recordaba más fácil, Claro. porque el poeta, el juglar, ¿no?, necesitaba que tenga rima para que poder recordarla. Y entonces, como no había escritura, como el tipo no sabía escribir, Claro. digamos, no sabía escribir ni leer, tenía que repetirla de memoria, por lo tanto tenía que tener rima para poder ayudarlo en la memoria de leerla. Y cada vez que, esto me acuerdo, ahora me quiero acordar el nombre del profesor, no lo recuerdo, un gran profesor de literatura medieval. Él decía que nos había hecho un ejemplo que cada vez que los juglares se juntaban ¿no?, que se reunían, la gente iba a ver a los juglares, era como ir a ver a los redondos, dice, porque iban Claro. todo el populacho, Claro, iba sí, sí. contentísimo, como locos a verlos, porque era el entretenimiento que había. Bueno, eso pasó cuando lo hablábamos con la Iseca y el Martín Fierro, ¿no? Bueno, que claro, se leía oralmente y se reunían. Uno que sabía leer, ¿no?, se lo leía para los demás. Claro. Ujú. Y era maravilloso, ¿no? Esa función está muy bien. Y tener ¿no?, y recuperar por ahí esa parte oral de la literatura cuando se volvió, ponerle con T.S. Eliot, con todo el respeto que le tengo, por Dios, que es una bestia, ¿entendés? En poesías que no podían ser recitadas. Claro, Claro. bueno, cuando hablábamos esto justamente de recitar, se me vino a la cabeza T.S. Eliot. T.S. Digo, Eliot, eso sí. no podría ser narrado oralmente. O sí podría, pero te perdés. O sea, son tan extensos algunos Claro, que claro. sería imposible, ¿no? Claro, y recuperar esta función oral me parece que es fundamental, porque es usar una parte, un potencial de la poesía que no se estaba usando. Sí, me parece que hay que encontrar un equilibrio ahí, no ser como una especie de fundamentalista ni de una cosa ni de la Claro. otra. Incluso lo digo desde quien se atreve a decir, bueno, hago poesía, ¿no? Como sí, tener como esa cosa del trabajo de la escritura, que generar una obra que no necesariamente sea como algo de tal fluidez de comunicación y al mismo tiempo no dejarlo ahí aislado, ¿viste? Como una cosa para entendidos, oscura, inaccesible. Claro, Y llena claro. de claves secretas que van a descubrir cuando me muera. O sea, no importa eso. Como que está bueno que la poesía y la literatura estén más vivas y circulando ahora y que sirva para algo ahora, digamos. Claro, que te permita aparte esos espacios. Y porque más allá de que una vez hablábamos con vos, Mati, no me acuerdo a razón de qué era. Cuando fue lo de Enzo y Unamuno y Esclar, ¿no? Y los escritores del Reviente. Sí. Que lo maravilloso era que en los diarios se estaba discutiendo sobre literatura. Que eso era genial. Más allá, no importa obvio, lo que sí. pasara. Aunque Sí. sea aunque los bardeen y se rían de ellos, no importa, Claro, estás ahí, ya están hablando. Estás hablando de libros. Claro, porque Por lo había Dios. dicho Oscar Wilde. Lo peor no es que hable mal de uno, sino que no hablen. No hable, Claro. claro. Sí, es verdad, con toda esa cuestión de la cosa del reviente, más allá de obviamente de que Clarín miente, más allá de esa cosa de
Que obviamente el periodismo siempre le va a buscar la cosa espectacular, pelotuda, para vender un título. Por supuesto, sí. Pero sí, pone en escena toda una escena literaria, un montón de gente que viene laburando su montón, que hizo un libro del reviente, pero que no es una pelotudez. Digamos. Claro, que no es que no eso lo escribieron así porque son unos reventados. Claro. No, se dedicaron a escribir. Claro. Gente que escribe muy bien. No todo Dios. reventado es un buen escritor, ¿no? Claro, claramente. Claro, gente que sí, porque experimentó con drogas no significa que sea una reventada. Digo, tuvo tal bastante cual. tiempo Y para también hay trabajar. muy y buenos leer. autores que son abstemios, o sea, no Claro. va por ahí Y el que son tema. horribles escribiendo. Claro, también, sí. Hazme el favor, drogate más. Claro, te falta un poco más de drogas a vos. No, y la poesía también le pasa un poco desde este lado. Creo que haya tanto y que estemos y que entre ellos estén discutiendo de qué se va a hablar, qué es lo válido, qué es no es lo válido, si esto es poesía o no es poesía. Sí. Es maravilloso que esté sucediendo. Sí. Sí. ¿No? Que la gente salga y diga, che, ¿sabes qué están leyendo allá? Va a tocar un amigo, toca un amigo en tal lado con su guitarra y su banda, y después hay tipos que leen poesía. Sí. Es maravilloso que esté pasando eso. Sí, sí. A mí Estamos me interesa con- mucho eso. No soy o sea, tengo amigos puristas que dicen que todo es una mierda. Pero yo trato de que. Bueno, ponerle que sí, ponerle que todo sea una mierda. Pero seguro que hay cosas que no son una mierda. Hay que ir a prestar Claro, atención sí, también. Sí, Y, tal cual, qué sé tal yo, cual. ir Sí, viendo. es que también hoy pasa que si vos te quedás en tu casa, por más que existe internet y que en internet uno puede descubrir un montón de cosas, si no salís a la calle, no te vas a enterar de un montón, por más que tengamos cual. todo servido en una pantalla y un teclado, ¿no? Es claro, eso es Pero, mentira. Es claro, mentira. pasa, bueno, Prestar atención a los eventos que te etiquetan. Claro. no, pero me pasaba por ahí, ¿no? El año pasado hacía un programa de música, más abocado a la música, que, claro, uno podés estar todo el día dando vueltas por YouTube, pero hay un montón de bandas que si no salís a la calle y no vas a lugares, Sí. no las vas a conocer nunca. Tal cual, tal cual. Y pues sucede lo mismo con los escritores, en este caso con la poesía, pero hay Bueno, el que programa salir. pasado hablamos con Pedro Dalton de Chillan las Bestias, Hmm. que te digo, no los hubiera conocido si no hubiera sido porque este loco me dijo un día, che, hay una banda, y yo, ¿quiénes son Chillan las Bestias? Y cuando vas es una locura lo que pasa quedás ahí, ahí lo que helado. sucede, claro, lo Y que claro, suena. sí, desde YouTube en tu casa no lo ibas a conocer. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar. Hablando de Under, ¿no? Quería primero A que. ¿Vamos con él o vamos con un tema? No, tenemos tiempo, así que hasta el siguiente corte. Perfecto. Así que podríamos... Vamos, te quiero invitar, Walter, a que por favor leas Claro, algo lo tuyo. presentamos como poeta, Dale. habló Sí, todo, por pero todavía favor. nadie lo Habló descubrió muy bien su- de la poesía, ¿no? Y ahora vamos a ver. Ahora tiene toda la responsabilidad de deslumbrarnos Claro, con un poema. claro, digamos, de responder hacia eso. Bueno, voy a leer un texto, un poema que se llama Tómese un café mientras los negros limpian. No puedo hacer otra cosa por ustedes, estimados obreros, más que escribir algo, porque ya lavé autos hace unos años y solo unas horas cuando buscaba mi primer trabajo. Aquella vez me encontraron desde un bondi los ojos de Andrea. Andrea, luego policía, fue la única testigo de cuando traté de adquirir la dificultosa técnica de secado a trapazos rejilla, comprobando muscularmente y en invierno lo artesanal del lavado y secado que el cartel anunciaba. Hoy, en la esquina de Colombres y San Juan, veo un coffee shop de arte lavadero. Los dueños de los autos se reparan del trajinado marchar, babeando tazas de café, pidiendo la clave del Wi-Fi. El aroma de los granos molidos y las lamiáceas secas flotan en la uterina calidez del interior y afuera, como producto de la intemperie, ustedes, estimados obreros, lavan a mano tendida las carrocerías de las bestias que los amos les encargan. Ni todos los ricos son malos, ni todos los pobres son buenos, ni tener auto te hace rico, ni ser pobre te hace boludo. Yo no pondría más mis manos en esa causa de limpieza y arte, robaría un auto o lo incendiaría. ¿Será cada auto un potencial patrullero? Pero también ambulancia y metáfora. O simplemente compraría uno o lo aceptaría de regalo, pero lo lavaría yo mismo, como esa vez que me viste desde el colectivo. Bravo. Bueno, ¿ves? Esto sí es escritura de visión, ¿no? De punto de vista, del flaner y no el flaner, que es un poco lo que nos hablaste Claro. recién, Sí. de
de esta visión de ser y no ser ese personaje. Claro, de estar crearlo. ahí, de reírte desde esa posición, Claro. de estar implicado y también de, qué sé yo, reírte también de ser un testigo solamente. Ser un testigo, perfecto. Vamos entonces. Ahora sí, vamos a ir siguiendo cada vez más al fondo y más al fondo. Y suena Ararat con Sergio Che, ya que hablábamos del under. Un señor que ha pateado mucho, pero mucho el under. Suena Ararat, Las Piedras. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Papa picante. Circula en internet una versión del famoso meme Chica Desastre junto a Jesucristo en la cruz. La carita meme diabólica sobreimpresa a la sagrada imagen del mártir pariendo su muerte sugiere que el evento bíblico en realidad no fue voluntad divina, sino efecto de la simple presencia de Chica Desastre. Alucinógenas fuentes sugieren que Chica Desastre puede viajar en el tiempo. Por esa razón, estuvo en el simulacro de incendio de la casa de su vecindario en Carolina del Norte, como también en el atentado del 11S, en todos los desfiles fotografiados del Tercer Reich, sobre una imagen publicitaria del Windows Vista, incluso cuando la ídola pop se rapó. La polémica generada desató urticarias en la piel de Papa Francisco, quien se notó de buen humor ya con el primer mate de la mañana y sugirió que podría ser por la bebida en exceso y el Paco. Nosotros y nuestros lectores, como ángeles, reímos a carcajadas gracias al saludable humor sacro del pontífice y hacemos responsables a la imagen pagana meme de producir los malestares de nuestro Pancho en Roma y el cosquilleo nervioso en los dedos de toda nuestra comunidad de amantes de fetos. Y les recordamos que Chica Desastre anda por ahí en cualquier recodo del ciberespacio y que Anonymous nos ampare y borre tales kilobytes de maldad